Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy con nosotros estará Alina Hernández, ella es de Maternidad Consciente, y hoy vamos a tener un tema súper particular para nosotros, que es la ansiedad en los niños. Ella nos estará acompañando desde México. Bienvenida, Alina Hernández, a los espacios de entrevista desde Caracas, Venezuela. Te saludo, Danilo Márquez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para estar aquí. Les cuento que yo estoy especializada, tengo máster en coaching en inteligencia emocional infantil y juvenil, y yo toda mi enfoque es desde la crianza consciente. También tengo especialidad en crianza consciente, y todo esto es en pro de ayudar a salvar los derechos de la infancia, así como acompañar a cuidadores en general, madres, padres o quienes se encarguen en el momento de tener a niños alrededor. El tema de hoy, la ansiedad en los niños. Hemos estado investigando un poco y hace algún tiempo atrás no se consideraba como que en los niños no existía ansiedad. Es un tema no tan nuevo, pero se ha ido desarrollando y dándole mayor fuerza para que nuestros padres, nuestros cuidadores tengan mayor conciencia de este tema tan particular que también afecta a los niños y más en la situación actual. Pero empecemos por el principio. A nuestra compañera Alina Hernández, ¿qué será la ansiedad? Claro, algo que es muy importante es darnos cuenta que la ansiedad en cierta medida es algo normal. Ahorita en nuestra actualidad, desde que estamos en una sociedad como mucho más desarrollada, ya no vemos como este instinto con el que nacemos, ¿no? La ansiedad surge es esta sensación que podría prevenir algún peligro, nos hace estar alerta, entonces es en cierta medida sana. Cuando ya tendría que prendernos algún foquito es cuando no logramos apagar este sistema de alerta en nosotros, y entonces, por ejemplo, nuestros niños, que empieza a como que complicarles realizar actividades del día con día, se muestran completamente preocupados, son respuestas que engloban aspectos subjetivos y cognitivos de carácter displacentero, entonces pueden ser tanto corporales como fisiológicos. Y algo que es bien importante, y esto no es en el sentido de que pudieran sentir culpa a los papás, pero sí tiene una carga genética importante. Entonces es importante que si papá o mamá tienen alguna cuestión de ansiedad, puedan prevenir antes de presentarse, porque algo que es fundamental saber es la ansiedad en los niños generalmente se detecta de forma muy tardía. Alina, y este tema tan particular sobre la ansiedad en los niños, por lo menos de manera cultural, en el caso de Venezuela, que es donde estamos ubicados, desde Caracas, pensábamos hace algún tiempo que los niños no tenían por qué preocuparse, solamente su etapa era de juegos, y un momento de por qué los niños tenían ansiedad. Y bueno, cuando hacían estos tipos de berrinches, algunas pataletas, en el caso de Venezuela colocamos una palabra que es malcriados o pataletas, quizás para otros países, pero le echábamos la culpa al niño y quizás por allí habían otros temas que había que revisar. Coméntanos cómo empieza esta visión de que los niños sí sufren de ansiedad. Claro, desde todas estas, incluso desde la teoría del apego de Bowlby, empezamos a ver cómo la forma en la que nos relacionamos con los niños y cómo puede influir, pero también desde que nacen viene este apego, ¿no? De que necesitan una figura que les dé seguridad. Al principio es esta parte de necesito comer, necesito resguardo, pero también necesitan afecto. Entonces se vienen desarrollando por especialistas, por psicólogos, desde hace bastantes años, esta importancia de que los niños tienen emociones, y que es fundamental darnos cuenta que seguramente no van a ser las mismas preocupaciones que nosotros, ¿cierto? Pero existen, y en el mismo nivel que nosotros podemos sentir preocupación o miedo, es el mismo nivel para ellos, aunque sean diferentes. A veces sentimos como un poco tonto pensar como, es que ¿por qué te preocupa tanto este juguete, no? Pero para el chiquito que perdió su juguete es algo desgarrador, le preocupa, le causa, es como si tú perdieras tu celular en este momento, ¿no? Y no te puedes comunicar con tu trabajo. Entonces es bien importante darnos cuenta que vienen emociones por parte de los niños y que son necesarias atenderlas y darle importancia. Como bien dices, en este caso de la ansiedad era como, pues es que quiere atención o es que está exagerando, pero ya se le pasará, ¿no? Entonces es bien importante tener nuestros focos muy encendidos para poder atender a los niños como realmente lo necesitan. Estamos conversando con Alina Hernández de Maternidad Consciente desde México. Alina, en el caso de la información que le damos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros estudiantes, hay una información que debemos darle y otras no, porque vemos que ahora los niños están
sobreexpuesto a muchísima información, algunas que debemos nosotros como adultos hacérselas digerir, explicárselas con mayor detalle, o estás dentro de las personas que consideras que hay cosas que habríamos que ocultarles a nuestros niños y otras que hay que decirles. ¿Qué opina Alina Hernández? Claro, es fundamental. A veces llegan los niños con preguntas que a veces nosotros nos podríamos sorprender, ¿no? Como algo muy común en los niños, por ejemplo, de 3 años es ¿cómo vienen los bebés? Y a lo mejor podemos decir, híjole, entonces ya le tengo que dar la explicación completamente. Entonces un poco es sí saber manejar la información, tampoco buscar a toda costa como que ocultar la realidad, ¿no? Conforme van creciendo, ir viendo los hitos del desarrollo de los niños y ver qué información se les puede dar y qué información es correcta. También en esto que mencionas es muy importante tener en cuenta las conversaciones que tenemos entre adultos en presencia de los niños. Muchas veces es como antes se pensaba, ¿no? Que, tiene 7 años, no va a entender. Y el niño aquí adentro escuchando todo y a lo mejor le causa mucho más dudas, pero también es esta parte de no debes escuchar conversaciones de adultos, como que entonces en qué momento puedo preguntar si me van a regañar si estaba escuchando. Entonces sí, es fundamental que temas, por ejemplo, de violencia, tengamos cuidado cuando lo comentamos. Ayer, por ejemplo, en México pasó una situación desafortunada en un estadio de que hubo mucha violencia, hubo personas muertas, entonces hay temas que nos conmocionan, como dices, que nos enfrentamos y más con las redes sociales, que es muy inmediato que lo vemos y lo queremos expresar, ¿no? Pero tenemos que ver qué información utilizamos con los niños y enfrente de ellos qué es lo que comentamos para que también ellos no venga esta preocupación excesiva y esta ansiedad, estos miedos también. Aprovechando que tenemos nuestra especialista Alina Hernández desde México, en el tema que está muy presente y a todos nos movió a nivel mundial, que es la guerra Ucrania y Rusia. Entonces, estábamos en estos días tratando de discernir que correcto no lo era, porque de una u otra forma nuestros niños, nuestros hijos se han enterado de una forma u otra cómo tratar este asunto tan particular en este tema en cuanto a la guerra, ya que a algunos le han generado ansiedad porque ya sea por YouTube, por televisión, ven estas escenas que son bastante fuertes y sensibles para nuestros hijos. ¿Cómo hacer en este caso? Claro, uno es tener cuidado nuevamente con las cosas al contenido al que están expuestos los niños. Hay especialistas que puedo recomendarles que hablan mucho de cómo podemos manejar el tiempo en pantalla, la exposición, y darles un poco, sí, soltarles esta parte de poder manejar ciertos contenidos, pero es fundamental un control parental, que no puedan, por ejemplo, a veces vemos las noticias en familia, cuidar no ver este tipo de noticias frente a los niños para que no vean escenas que a lo mejor todavía según su edad no puedan procesar. Va a ser un caso como muy específico de acuerdo a la edad de cada niño, pero lo primero es, por ejemplo, si ya lo comentaron en su escuela, llegan con miedo, es ¿tú qué sabes? O sea, ¿qué es lo que te han dicho? Y con base en eso, irnos muy de acuerdo a la edad, como irles explicando, no de forma tan gráfica, pero también al mismo tiempo sí explicar un poco el contexto, como a veces las personas tienen diferentes intereses, entonces a otras no les parece, pero no respetan los derechos de otras personas, esto es algo que puede lastimar a los demás. Y también podemos irnos a recursos, por ejemplo, una especialista que se llama Mamá Entre Medios, ella ponía un ejemplo de cómo podemos explicarles qué es la guerra desde la película de Trolls 2, es una forma muy bonita como utilizar estos medios que sí pueden ver y decir, mira, aquí la princesa, no me acuerdo cómo se llaman los personajes que son como que los malos de Trolls, pero que ellos querían que todo fuera como ellos, ¿no? Como que no les gustaba el color, no les gustaba la felicidad, entonces lo quitamos. Y entonces la princesa Poppy busca que todo sea como justo para todos. Como que desde este ámbito de cosas que sí pueden ver, les podemos explicar estas situaciones que están ocurriendo actualmente. Alina, en el caso que te comento sobre los miedos y las fobias, quisiera que nos comentes un poco, porque quizás como padres tomamos algunos excesos o una información muy mal llevada en cuanto a los miedos y la fobia. He escuchado de primera mano a algunos papás que le dicen a estos niños, duérmete porque el coco te va a comer, el monstruo de la ventana, o cualquier de estos símbolos, meterle miedo o no salgas a la calle. ¿Cómo debemos abordar estos miedos que en algunos niños quizás con su crecimiento natural vayan viendo que el coco no existe, que la ventana no había nada por qué temer, pero hay otros que quizás necesiten una mayor atención? Claro, lo primero es no infundir estos miedos, porque a veces lo hacemos, como esta parte del coco,
me acuerdo que alguna vez escuché a una niña que le decían, si no prestas tus juguetes va a venir la bruja por ti. Entonces son miedos que nosotros les estamos infundiendo. A veces como que queremos que actúen de cierta forma, queremos como que sinceramente es lo más sencillo a veces para los padres, ¿no? Como que los niños actúen desde el miedo y digan, ok, ya lo presto para que... Pero de fondo les estamos dejando este miedo, como lo mencionas, del foco, de la bruja. Entonces, uno es evitar a toda costa nosotros infundirles miedo. Ya una vez que se presentan los miedos, por ejemplo, a partir de los 8 meses, pues la principal ansiedad en los niños es la separación de su mamá, ¿no? O de su papá, que son como que sus principales figuras de apego. Y sobre esta edad empiezan a darse cuenta que son seres individuales. Entonces el miedo a estar solos va aumentando. Por eso necesitan siempre tenernos de manera cerca, de forma visible a la persona que tiene de cuidado. Pero no quiere decir que nunca te puedas separar, sino que ser muy sinceros en esto de decir, oye, voy a regresar. Porque muchas veces es, para que no llore, mira, distráelo, me escondo y me voy. Entonces ya cuando voltea el chiquito y no ve a su mamá, entonces aquí viene un miedo y viene este apego inseguro de no sé cuándo realmente va a estar mamá, no sé cuándo realmente va a regresar, y de la nada entonces si me volteo se va a desaparecer. Entonces saber manejar esto de forma muy sincera y decir, oye, me tengo que ir, regreso en tal tiempo, procurar, yo sé que a veces surgen imprevistos, pero procurar cumplir aproximadamente el tiempo. A lo mejor podemos decir un poquito más de tiempo al que vamos a regresar conforme vayan creciendo, que ya puedan medir un poco el tiempo, ¿no? Entonces es, como por ejemplo esto que te comento de cuando son bebés de 8 meses, pues es una reacción instintiva por pura supervivencia. Hay juegos y actividades que pueden adquirir, como que les pueden ayudar a adquirir este sentimiento de permanencia. Entonces, por ejemplo, está el juego de en dónde está el bebé, aquí está, les ayuda como a ver que te escondes, pero regresas, ¿no? Por ejemplo, en el método Montessori están las cajas de permanencia que pueden también ayudarles a trabajar este concepto. Ya cuando viene, por ejemplo, un miedo en la noche, que viene el de, es que hay un monstruo ahí en mi closet, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿y por qué piensas que es malo? ¿Por qué piensas ¿qué piensas que te va a hacer? ¿Por qué le tienes miedo? Y escuchar lo que nos va a decir. Y en vez de solo decirle, no, eso no pasa. No, es como que explicarle, ok, entiendo que te sientas un poco inseguro, pero mira, el monstruo a lo mejor tú lo ves diferente, pero no por eso es malo, tiene otros colores y solo está aquí, pero, o sea, como que un poco ayudarles a decir, no está, pero claro que si ellos piensan que está, está. Algo que pasó y que escuché que fue un caso como que me causó mucha como ternura fue esta parte de que salió la película de Encanto. Está metida esta parte de no se habla de Bruno y como si Bruno fuera malo al principio, que había un chiquito que le daba miedo a Bruno, que simplemente decía, es que va a entrar Bruno a mi casa. Entonces, algo que podemos hacer es decirles, dibuja aquí tu miedo. Podemos utilizar herramientas que van de acuerdo a la edad. Si tienen alguna duda pueden escribirme. Te digo, no podemos dar como que recomendaciones tan generales porque de acuerdo a cada chiquito se tiene que trabajar. Pero sí es importante, uno, escucharlos, es decir, ¿cuál es tu miedo? Explícame. Y ayudarles a aterrizar qué pasaría. Entonces, ¿tú qué te imaginas que pueda pasar y cómo podemos prevenir? ¿Te sentirías más seguro si dejamos una luz encendida? Sí. ¿Te sentirías más seguro si cerramos la puerta y así ya nadie va a poder pasar? Sí. Y poco a poco, conforme va avanzando y se va manejando este miedo, entonces ya decirles, es que este miedo no está como... Y también con niños que ya presentan ansiedad, puede ser una gran herramienta, hacer una lista de... Porque mucho es como... Y si pasa esto, entonces esto lo que no puede controlar y que puede suceder. Entonces hacemos una lista de acuerdo a la edad del chiquito de nuevo y decir, a ver, todo lo que te da miedo, dime qué es, y lo escribimos. Y ya que haya pasado, a lo mejor que le daba muchísima ansiedad como que hacer una presentación en su escuela y cuando regrese decir, a ver, vamos a revisar esta lista de todo lo que te preocupaba. ¿Pasó esto? No. ¿Pasó esto? Sí. Bueno, todo esto con todo lo que no pasó. ¿Ves? Hay cosas que no van a pasar, que a lo mejor nos las imaginamos y no debemos preocuparnos. Pero siempre, siempre, siempre ser muy empáticos y contener. No intentar decir simplemente no está, no existe y ya, sino ayudarle a transformar su miedo desde las herramientas que tiene. Alina, comentaste algo que me quedó resonando, haciendo mucho ruido, y quiero que nos lo comente. En el caso de las cargas que podemos, nosotros como papá, en el caso de los padres, quiero que te dirijas hacia los padres, le agregamos a nuestros hijos de ansiedad. Un ejemplo, comentaste que mi hijo tiene una exposición en clase, ayer estaba presente, parte de lo que te voy a comentar, y la niña estaba muy segura, pero cuando nos colocamos los papás, los hermanos, a ver su exposición, su práctica, porque hoy era su exposición, se puso súper nerviosa, no quería hacer nada.
cuando nosotros como papá le colocamos esta carga de ansiedad a nuestros hijos, en cuando de que quiero que sean los mejores, quizás algunas comparaciones, entonces este niño no solamente va a disfrutar en el caso de una exposición, pero puede ser en una fiesta, en un baile, en cualquier acto cultural, le generamos un estrés adicional que el niño no tiene por qué tenerlo. Entonces ya es algo más de los padres. ¿Qué le dirías a él? Yo sé que a veces son necesarias las etiquetas en el sentido de cómo clasificamos las cosas, ¿no? Cómo conocemos. Pero también las etiquetas vienen a dar mucha carga a los niños. Por ejemplo, si hay dos hermanos y dices, es que ella es muy buena, es que él es muy travieso, entonces está como que estás poniéndole una etiqueta positiva y otra etiqueta negativa, pero al final estás dando una carga a la niña que dices que es buena, porque entonces siempre tengo que ser buena. Entonces una es evitar estas comparaciones, evitar etiquetar al niño, evitar poner presión, ¿no? Como que aceptar que somos humanos y hablar de esto con los niños, es decir, todos podemos equivocarnos, es importante prepararnos, por ejemplo, para una exposición, ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, si ya lo hiciste, entonces no te preocupes, todo va a fluir, si algo pasa, aquí estamos para apoyarte, no para juzgarte. También es bien importante identificar, ¿no? Cuando es una ansiedad ya que hay que trabajar, estar muy atentos a los síntomas, si es estrés, no quiere decir que sea menos, pero a lo mejor no necesitamos tener como que herramientas muy específicas, sino que a lo mejor en el momento se presentó el estrés, pero ya si es una ansiedad como tal, que ya podría ser como una patología, entonces ahí sí ya es muy importante acudir con un especialista y, bueno, para decidir, o sea, decir, mi hijo tiene ansiedad, es tener en cuenta los síntomas. Te los voy a mencionar, que es un miedo excesivo y desproporcionado. A lo mejor tienen síntomas fisiológicos como mareos, náuseas, aumento de la frecuencia cardíaca, empiezan a sudar muchísimo, tensión muscular, incluso no sé, molestias de estómago, o también vienen como ya más respuestas motoras que salen corriendo, alzan la voz, empiezan a temblar, cierran los ojos, intentan como cubrirse, ¿no? O también otra es que hablan de forma muy acelerada, evitan quedarse solos, o esta hipervigilancia, ¿no? Como de no puedo yo relajarme y entonces todo el tiempo estoy atento de algo que pueda pasar. Cuando esto se presenta durante más de 4 semanas consecutivas, hay que poner atención y ver de qué forma podemos ayudar a este chiquito. Si empezamos con herramientas de ayudarle a calmar esto, o si acudimos con algún especialista. Excelente. Y en esos pequeños tips o consejos que podemos hacer en un momento en donde nuestros hijos entran en un ataque de pánico o este miedo excesivo ante un momento, ¿qué podríamos hacer? Ponerlos en un momento, separarlos del sitio que les genera ese estrés o ese gran miedo, decir algo a solas, no juzgarlo. ¿Qué sería lo primero nosotros como padres, sin acudir a los especialistas, y quizás luego lo hagamos en otra oportunidad, pero en ese justo momento para controlarlo de manera efectiva, o sea, eso, y que sea muy sencillo para nosotros? Claro, hay que ver de qué forma le podemos ayudar al chiquito, porque a veces en nuestra desesperación como papás como que queremos ayudarle, ¿no? Que salga de ahí, y como que a veces podemos un poco forzar la situación, entonces eso puede ser contraproducente. Una es dar, primero decir frases como que decirles frases positivas que le puedan ayudar, como conmigo estás seguro, estoy aquí para lo que necesites, es normal sentir nervios, o a lo mejor si lo permite vamos un rato a caminar, damos un paso aquí afuera y que tomes un poco de aire, respiramos. Esta parte de respirar juntos es muy importante, que sea una ansiedad que no sea demasiado elevada, porque a veces, como te menciono, puede ser contraproducente, ¿no? A ayudar un poquito a bajar el sistema de alerta. En el momento podemos ofrecerle un abrazo, abrazarlo. Hay niños que no les gusta el abrazo, entonces eso también es completamente válido, como te comento, no forzar. También podemos anticiparnos de la siguiente forma. Podemos usar el espacio de, como que el rincón que le llaman rincón de pensar, pero que sea un rincón seguro. El rincón de pensar es una herramienta que últimamente se ha desvirtuado mucho, que es hiciste un berrinche, vete a tu rincón y no vengas hasta que te calmes. No, el rincón tiene que ser algo que los niños disfruten, que lo sientan seguros y que de acuerdo a su edad, por ejemplo, lo vayamos construyendo poco a poco con cosas que le hagan sentir bien. A lo mejor, oye, te gusta mucho esta cobija, la vamos a poner, vamos a hacer este espacio para ti y entonces, a ver, vamos a escoger, ¿quieres estas almohadas? ¿Quieres esta cobija? ¿Quieres una foto de la familia juntos? A lo mejor materiales sensoriales que le ayuden a calmarse un poquito, cosas que sea un lugar que de verdad disfruten. Por ejemplo, hay niños que tienen su cobijita de la calma y se abrazan y ahí se sienten mucho más seguros, puede ser también. Otra cosa que puede servir mucho con niños ya con una ansiedad un poquito más elevada, cuando vemos que no funciona nada, esto puede ser, sin forzar nuevamente, decir, dime 3 cosas que hueles ahorita, en este momento, como que qué olores puedes percibir, 3 cosas que veas, 3 colores que veas, 3 cosas que puedas sentir, oler,
muévete, cosas que le ayuden como que un poco, no a distraer, pero sí como que a transitar de una forma más tranquila esta emoción y saber que estamos disponibles para ellos, que sientan que hay una forma de que aquí estamos, que no lo vamos a presionar, que no lo vamos a juzgar, que no está mal y darle su merecido tiempo, ¿no? Que intentar ayudarle. Ya alguna vez a lo mejor si ya pasó la emoción o si en ese momento es pertinente poder decirle, a ver, vamos a dibujar, ¿qué tan grande es tu preocupación? ¿Qué nombre tiene tu preocupación? ¿De qué color te imaginas tu preocupación, no? ¿Qué quieres decirle a tu preocupación? Entonces, todas estas cosas le ayudan a los niños como que a darle una forma y entonces ayudarlos un poquito a manejarla. Y ya hemos llegado a la sección ¿y a ti qué te motiva? ¿Qué motiva a Lina Hernández? Motiva muchísimo ayudar a los niños día con día y también mi hija completamente. Excelente, bueno, hemos llegado al final de esta hermosísima entrevista. La ansiedad en los niños es un tema que hay que tratar en familia y de la mano de los consejos expertos de nuestros especialistas, en este caso nuestra compañera Lina Hernández de Maternidad Consciente desde México. Alina, ¿cómo podemos conectar contigo de manera virtual aquí en muchísimos países y aquello que nuestra audiencia que se encuentra en México? ¿Cómo hacer para conectar con estos servicios maravillosos que tú nos ofreces? Claro, estoy en Instagram como Maternidad Consciente, les podemos dejar las redes sociales porque en Conscientes, si no, ahí me pueden localizar fácilmente para ya ver un poco apoyarles o agendar alguna cita. Y desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Mar y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias.